Todo es periodismo. Todo es periodismo. La Federación de Asociaciones de Periodistas España, FAPE, condena el acoso que sufre el periodista Javier Ruiz por parte del activista Vito Quiles, y que ha difundido Javier Ruiz a través de su cuenta de X. Según ha desvelado el periodista, Quiles le ha perseguido hasta su casa, grabado y difundido imágenes de su domicilio y de su automóvil. La FAPE repudia la ignominiosa actuación del citado agitador, contra el que ya se ha pronunciado en varias ocasiones por sus prácticas, que amparadas en una malentendida libertad de expresión, poco o nada tienen que ver con el periodismo. Yo me alegro mucho, una vez más, de que sean los compañeros de la FAPE los que ponen los puntos sobre las íes de lo que entienden que no es un trabajo periodístico. Hablo de ese tema, muchos dirán que es por subir de seguidores en el canal, que le tengo envidia a este chico, que siempre estamos en la misma, pero es que coincide que cada vez que hago un directo, que hago un vídeo, o anoche que estaba participando en un acto, sobre todo me preguntan por este personaje, ¿no? Y me sorprende mucho que siga ocurriendo, porque no le puedo negar el éxito, la fama que ha conseguido en un tiempo estratosférico, ¿no? Este Vito Quiles. Pero, claro, veo sus fotos de perfil en las redes sociales. Recuerdo la denuncia de la Asociación de Periodistas Parlamentarios que citaba expresamente que había sido Vito Quiles jefe de prensa de Alvise Pérez, que formó parte de la lista electoral para las europeas de Se acabó la fiesta en el año 2024. Y recientemente, por si todo esto ya había quedado en el pasado, hace nada, en el cierre de las elecciones en Aragón, el Partido Popular, para atraer, entiendo que un voto joven o lo que fuera, algo así como una fiesta de nuevas generaciones, pues la atracción del sitio era que estuviera este chico. Es evidente el éxito de Vito Quiles, es evidente la popularidad que tiene. Y además se ha ganado el abrazo de muchos votantes de la derecha y de la ultraderecha porque, como muchos le defienden, es el único que está haciendo las preguntas incómodas a los que viven del dinero público. Es como de lema de ellos sí que son un equipo de opinión sincronizada, es lo que más leo sobre él, ¿no? Él sí que es el periodista que hace las preguntas incómodas, ¿no? Pero claro, insisto, jefe de prensa de Alvise Pérez, lista electoral de Se acabó la fiesta, cierre de campaña de nuevas generaciones. La carrera de Vito Quiles es más política que periodística. Y cuando ha querido dar conferencias en universidades donde apenas ha podido dar ninguna, lo que ha montado ha sido un follón en el que ha cogido un megáfono y, animado por sus seguidores, ha soltado soflamas políticas. Entonces yo insisto en que Vito Quiles, tenga o no la carrera estudiada, que no es el caso, no está ejerciendo el periodismo. Cuando le da una acreditación en el Congreso para estado de alarma y entra en una rueda de prensa y se pone a hacer preguntas incómodas para líderes de izquierda o para portavoces del gobierno socios, es evidente que ahí tampoco está ejerciendo el periodismo. Son preguntas que está haciendo como si fuera un ariete político. No sé qué más hay que poner encima de la mesa para dejar de llamar periodista a este chico y llamarle por su nombre, que es, bueno, pues aquí dice activista, agitador. Bueno, pues yo insisto, no es un desprecio decir que está haciendo carrera política y le deseo lo mejor, que vaya por una lista, por un partido, que lo presente él si quiere y que el día de mañana esas preguntas incómodas que está haciendo, dice, en nombre del periodismo, pues que las haga como concejal, como consejero, como diputado en una Cámara de Representación Popular. Yo creo que mi postura sobre Vito Quiles está muy clara. Yo podré seguir contestando a las preguntas de los espectadores las veces que sea necesario, porque para eso abro un canal y con intención de que sea fluida la información, ¿no? Que sea diaria si tengo la ocasión. Pero creo que no he cambiado de postura sobre mi opinión de Vito Quiles en los últimos 2 años, 2 años y medio que llevo ya con Radioactivo. He tenido ocasión de estar con, sobre todo, estudiantes universitarios que conocen personalmente a Vito. Y bueno, son opiniones de ellos. Insisto, no le conozco personalmente, pero sí me dicen
que es un término común que creo que puedo utilizar, ellos sí me dicen que, habiéndole conocido antes y ahora, pues que se lo tiene un tanto más creído. Bueno, tiene sentido. Ha explotado su popularidad, le han dado premios, le citan continuamente, estoy haciendo un vídeo sobre él, bueno, pues está un cameo en Torrente, es decir, o sea, es popular, es una persona muy popular. ¿Por qué digo que realmente se ha creído el personaje? Y creo que el personaje de Vito Quiles, adalid de la defensa, ultranza de libertades, en nombre del periodismo malentendido, y se le ha subido la cabeza. ¿Por qué lo digo? Por la respuesta a esta publicación de la FAPE. La FAPE es una institución. A falta de colegio de periodistas en España, la FAPE, y en el caso de, ahora hablo de ellos, ¿no?, de la Asociación de la Prensa de Madrid, que es la decana en España, pues hombre, pues es el nombre de una institución. Pero voy a la respuesta de Vito Quiles a esta publicación, a este comunicado de la FAPE, que dice Vito Quiles en un mensaje en X: repugnante. Si es acoso o no, lo tendrá que determinar un juez, no vosotros. Yo tampoco soy juez. Si quieres que lo llamemos presunto acoso, le llamamos presunto acoso. Pero plantarte en la puerta del domicilio particular de un compañero, si no es acoso, es mala praxis. Repugnante, si es acoso o no, lo tendrá que determinar un juez, no vosotros. Y ya lo hizo dejándole claro a la novia del Sugar. Fijaos que esto es una cosa que hacen más los políticos que los periodistas en estos tiempos. La descalificación constante de un rival político o de un adversario profesional, en este caso, no puede ser tan despreciable o tan despreciativa. Daos cuenta que para no decir el nombre de Sara Santaolalla, habla de la novia del Sugar. Vamos por partes. Sara Santaolalla tiene nombre y apellidos. Entonces, bueno, pues si se cita a las personas, se cita, ¿vale? Que luego dicen, no, yo no me refería a ella. No, te refieres a ella. Hablamos de Javier Ruiz y de Sara Santaolalla, que son los que estás ahí en la puerta tratando de grabarles. Claro, decir la novia de... Eso es muy machista. Eso es de otro tiempo, de otra época. Eso está bastante feo. ¿Vale? Recuerdo hace años, 3 años por lo menos, aquello de que hablaban de la novia de David Broncano, que era una tenista, ¿no? ¿Os acordáis de aquello? Y era como, vamos a ver, tiene nombres y apellidos. Decir la novia de Broncano queda mal porque tienes que citar a Paula Badosa. Bueno, estas cosas a mí no me gustan nada. Y ya lo hizo dejándole claro a la novia del Sugar. Sugar, ¿vale? Lo de Sugar Daddy. Porque Javier Ruiz tiene más edad que Sara Santaolalla. Esto es vomitivo. Y por cierto, esto lo aplauden los cerca de 1000 retweets y los 3000 likes que tiene la publicación de Vito. O sea, así que a la gente le hace gracia, que claro, ¿vale? Como si fuera normal, ¿vale? De llamar así a nadie. Tú tienes que defender y representar lo que eres por tu imagen propia y también por los medios de comunicación donde dices que trabajas, presuntos medios de comunicación. Y ya lo hizo dejándole claro a la novia del Sugar que yo solo hago preguntas en mi condición de periodista. Insisto, si hablamos de presunto acoso, vamos a decirte entonces presunto periodista, porque si tienes vinculaciones con Se acabó la fiesta, si te hace fotografías con los líderes de Vox, si vas a cierres de campaña invitado por el Partido Popular de Aragón, cabe pensar que tu trayectoria es más política que periodística. Entonces, si te vas con un teléfono móvil, ni siquiera con micrófonos ni con nada que representa un medio de comunicación, si te vas con un teléfono móvil a perseguir a periodistas, pues estás persiguiendo a periodistas como un joven veinteañero que sigue por la calle a gente. No como periodista. ¿A quién estás representando? ¿A qué medio de comunicación representas? Se le cae el pelo a ese medio de comunicación, ¿eh? Y ya por comparar, porque esto también es muy del y tú más, ¿no?
las mismas preguntas que antes hacía Évole con la derecha y callabais como furcias. No olvidemos nunca cerrar un buen post con un buen insulto más para que quede claro que estás claramente irritado con lo que te ha pasado, ¿no? Llamar furcias a los compañeros y las compañeras de la FAPE, pues hombre, pues es también muy desagradable. Y creo que se define por sí solo, además. No voy a profundizar en el insulto y en lo que ha dicho aquí este personaje. Pero, hombre, yo lo que recuerdo de Jordi Évole, además que es periodista, un gran periodista, que tiene una trayectoria profesional, primero también como comediante o como guionista, director de Espacios El Terrat con Andreu Buenafuente, y que de hecho así nace, ¿no? Como un programa más de comedia casi que un programa más serio periodístico, que fue Salvados, ¿vale? Que es Salvados. Jordi Évole, yo le recuerdo, me puedo equivocar, me corregís en los comentarios, pero siempre recuerdo que todo lo que fuera ir con el micrófono detrás de un representante público para hacerle preguntas incómodas a todo pelaje, no solamente de derechas sino de izquierdas, iba detrás de ese personaje, de ese político, de quien fuera, en espacios públicos. Porque hubiera ido a una presentación, porque fuera una rueda de prensa, porque fuera una feria, porque fuera... O sea, yo no recuerdo hacer como los policías una vigilancia a la puerta del domicilio de un político o de cualquier persona para cuando saliera a cazarle. Yo eso no lo recuerdo en Salvados. Insisto, si alguien lo recuerda, que me lo diga y corrijo o lo argumento en un siguiente vídeo. Pero yo eso no lo recuerdo. Porque, hombre, es verdad que lo diga un juez, que lo diga un tribunal, pero es que es delito acosar. Y luego, algo que he dicho varias veces en los vídeos cortos de Radioactivo, pero que es cierto, es que no prevalece siempre el derecho a la información del ciudadano. También existe el derecho al honor, a la intimidad y a la propia imagen de cualquier persona. O sea que si Javier Ruiz y Sara Santaolalla tienen una imagen publicada por sus largas horas en pantalla en medios de comunicación, ellos tienen el mismo derecho a luego, aunque estén paseando por la calle o entrando en una casa o yendo a un restaurante o lo que sea, ellos tienen el derecho a en ese momento no ser filmados. Esta falsa realidad de que el personaje público tiene que deberse a la opinión pública porque recibe un sueldo público y entonces yo le puedo abordar directamente. No. Los espacios no tienen que ser solamente privados para que un personaje público tenga derecho a que no le estén grabando, o a que si le graban, al menos no molestarle mucho. Y luego ya está bien, porque se da una falsa imagen de lo que puede hacer o puede dejar de hacer alguien en nombre del periodismo, ¿vale? Los periodistas somos los profesionales de la información. Los que trabajan para un medio de comunicación, los que tienen una reconocida solvencia tratando de buscar la veracidad de datos, incluso los que, como es mi caso, que yo he estado años dando noticias, pues ahora en el salón de casa cojo un micrófono, cojo un teléfono móvil y me pongo a opinar porque quiero y porque puedo. No va a ninguna parte, va a explicar detalles del periodismo, ¿no? Eso, siendo información y siendo opinión. No es un arma arrojadiza llevar un teléfono móvil y encontrarte a un personaje público para decirle lo que tú pienses, además. Porque no suelen ser preguntas. Suele ser dejar muy clara tu opinión sobre lo que piensas de ese personaje. Cuando uno hace preguntas o hace un trabajo periodístico en la calle, supuestamente está preguntando en nombre del colectivo de lectores, de espectadores y oyentes de ese medio de comunicación. No es solamente lo que le salga del bolo a la persona que tienes con el micrófono y ya está. Esto no es el periodismo. Yo reconozco que en esta tirria personal ya al personaje, no es tanto por el personaje en sí, sino por esta corriente de opinión generada de que el que está haciendo un buen trabajo, el que marca la dirección, el que los jóvenes deberían seguir sus pasos, es este Vito Quiles. Y esto cada vez me lo dicen más en la calle, ¿no? O sea, este es el camino. Así es como hay que tratar a esta gentuza. Ya empezamos a descalificar y ya evidentemente te apropias de un discurso.
Y como dice la FAPE, como dice la APM, como digo yo, como dicen muchos profesionales, lo que hace este chico y otros como él está en las antípodas de la actividad profesional de la información. En su caso, además, repito, porque él tiene un recorrido político. Pasado, ya no sé si presente, pero si quiere, futuro. Entonces no le hace falta seguir aprovechándose de una serie de técnicas y de mecanismos de la profesión periodística para acercarse al poder. Ya él lo tiene. Puede dejar el micrófono y dedicarse a predicar en las redes sociales si quisiera, por ejemplo. Todo esto además crea un estado de opinión que no comparto. Y es el de que estamos viviendo unos momentos muy oscuros de la profesión, totalmente atrincherada, en bandos, y poco menos que bajo el yugo de una dictadura, ¿vale? Que es una expresión terrible. Yo tengo un problema con esto y es un problema profundo por mi trabajo. No, de hecho, no quería hablar de mi trabajo o de mí porque suena muy pedante. Hablar de lo que yo haya hecho bien o mal, ya ahí queda. Más quedó emitido, es palabra dada en el aire, radiofónico, o sea que ya ahí se quedó. Pero en estos tiempos, justo trabajo, no lo voy a ocultar, trabajo para la Asociación de la Prensa de Madrid. Yo estoy desde hace ya 4 años felices grabando el podcast de la APM, que es un podcast, es un proyecto que me propusieron. Yo siempre estaré hiper agradecido diré los nombres, me dejaré fuera algunos, siempre seguro, pero siempre muy agradecido por la confianza y la libertad a Juan Caño, a Mónica Tourón, actualmente a María Rey, presidenta de la APM, por el proyecto, ¿no? que va de la mano de la Fundación La Caixa. Y es un proyecto que, si no lo conocéis, yo, momento de publicidad subliminal, creo que deberéis acercaros para entender qué es esto de la profesión periodística. Se llama Maestros del Periodismo. Nombre que puede sonar grandilocuente, pero es que lo son los que estoy entrevistando. El lema, además, es Testigos de nuestra historia. Y son muchas horas de grabación, muchos episodios ya publicados, estamos en la 6ª temporada, acabándola, de compañeros veteranos, mayores, 70 y muchos, 80 años, 90 años, que han trabajado en la profesión periodística, como yo digo, entre las dos aguas. En la dictadura contaron la transición y comenzaron la democracia. Es el leitmotiv de gran parte de ellos. Ellos están contando realmente cómo de duro era tratar de informar en la época de la dictadura real, en la única dictadura reciente que hemos tenido en España, que es la dictadura franquista. Y cómo era aquello, y cómo se censuraba, y cómo, por cierto, terrible, cómo se autocensuraba el propio periodista para que ya sabía que no podía contar y no hacerlo. Y sobre todo las represalias, las persecuciones que había de muchos periodistas, que de hecho es lo de menos, no son los protagonistas de la historia. Los que sufrían la dictadura eran los españoles. Todos los españoles sufrían la dictadura. Ahí se cuenta que es realmente no tener libertad de expresión. Y ahí también tenéis el ejemplo de muchos periodistas parlamentarios, de crónica parlamentaria, como presume hacer Vito Quiles, de cómo se preguntaba, de cómo se comportaban los políticos, de cómo se comportaban los periodistas y de cómo se pudo construir ese arranque de la democracia que tenemos ahora en nuestro país hace 50 años. El mérito es de ellos y la tradición periodística y la profesión pues lo aplaude de esta manera, ¿no? Son muchos más los compañeros que merecen entrevistas y reconocimientos de este tipo, pero oye, poco a poco. Y yo, para acabar hoy, ya no en la playa, ya sufriendo el yugo de la libertad de Madrid, estoy agradecido a la acogida de los primeros vídeos, sobre todo porque, claro, yo estoy acostumbrado a las redes sociales más inmediatas, ¿no? De vídeo corto y... Entonces, este formato de poder hablar un poco más, de desarrollar las ideas, ya ha tenido decenas de miles de reproducciones en una primera semana, que aparte era de vacaciones, ¿no? O sea, que estaba muy tranquilo. Yo no sé cómo voy a desarrollar esto del canal de YouTube, pero os pido vuestra ayuda.
De hecho, yo creo que os ha asustado. Esto me lo ha dicho un amigo que es seguidor de Radioactivo desde Málaga, es este Malacatuber, al que le mando un fuerte abrazo desde aquí porque es uno de los seguidores fieles, de los que se va a tatuar un día mi nombre en una nalga del trasero. Él me decía que se había quedado loco cuando había visto que en el vídeo final de la playa, el último que hice allí, hablando de los terraplanistas y toda esta banda, pues había insertado, queriendo, durante varios instantes, había puesto mi dirección de correo electrónico y un número de teléfono. Debo decir que a pesar de las reproducciones del canal, de los vídeos y etcétera, nadie me ha escrito algo de publicidad, algo de spam ha llegado, pero nadie me ha escrito. Y que no tiempo de escribirme, nadie nos decía escribirme, sino que he puesto ahí una dirección a ver si alguien comenta algo por ahí más largo. Y claro, y hay un número de teléfono y nadie me ha llamado, nadie me ha escrito a ese número de teléfono. No se podían creer, como si fuera una cosa rara. Nadie se ha podido creer que un tipo que se pone a grabar vídeos en las redes sociales arroje así a la audiencia canales de comunicación directa, más allá de los comentarios que se pueden poner aquí. Entonces, ¿esto de qué va? Esto va de que yo prefiero, siempre hay actualidad que comentar y temas más importantes que el de hoy, sin lugar a dudas. Pero qué bueno sería que me escribierais algún correo más largo, ¿no? Para plantearme temas que podamos ir hablando aquí, periodísticos o de la actualidad, o del tratamiento periodístico de la actualidad. Y si queréis dejar un mensaje de voz en el WhatsApp de ese número de teléfono, pues fantástico, ¿vale? Está en pantalla, pero lo recuerdo de viva voz para los oyentes del podcast en Spotify, en Apple Podcasts, en Amazon, etcétera, en iVoox. El correo es radioactivo.es@gmail.com, radioactivo.es@gmail.com, y el teléfono es el 670-784065, 670-784065. En ese número de teléfono estoy, ¿vale? Quizá no lo coja porque es un teléfono de trabajo, pero tiene WhatsApp, así que si queréis dejar un mensaje en este teléfono, pues oye, pues yo encantado lo escucho, y si os parece, si me dais el ok, pues lo reproduzco en este canal y comentamos lo que me planteéis. Creo que es una buena idea de empezar así a ir rodando este Radioactivo en YouTube. Gracias, salud y suerte.